RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida a César Zamora Bento, economista y analista de temas políticos, para un poco nos ayude a seguir analizando el contexto político actual, esta crisis política, ¿no?, que se ha convertido en una suerte de costumbre en los últimos 6 meses en el país, ¿no? Crisis permanente, incertidumbre constante. César, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, José. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos tus radioescuchas y televidentes. ¿Cómo analizas este momento político, no? Realmente es una lágrima y nuevamente asistimos a un escenario político crítico producido exclusivamente por responsabilidad del gobierno. En esta pugna entre una izquierda radical que quiere irrumpir en las decisiones de política con una izquierda caviar que quiere convivir en base a una debilidad gubernativa representado, liderado por Pedro Castillo, que realmente hace que las fuerzas económicas, la fuerza intelectual inclusive de todo el país, se vea con mucha incertidumbre y preocupación. Creo que no nos merecemos esta situación y espero que sea el inicio del término de una gestión por demás lamentable y que la población se dé cuenta que se equivocó al darle el apoyo a este personaje y a toda su cofradía y bueno, reaccione en el sentido de que invoque al Congreso de la República a que haga su trabajo, pero haga un trabajo de manera contundente y radical. Ahora, ¿tú crees que esto marca un rompimiento entre un sector de la izquierda y un acercamiento nuevamente con el sector de Perú Libre que encabeza Vladimir Cerrón? ¿Crees tú que eso es No me queda la menor duda, que la pugna no es entre la derecha y el gobierno, sino entre las izquierdas que conviven dentro de este gobierno. Una izquierda que está demostrando su poca capacidad para poder por lo menos proponer una agenda digerible a todos los actores sociales y económicos del país. Ya estamos entrando en una situación de precariedad institucional desde hace varios meses, llevándolo a una precariedad económica y social, por cierto. Mira el trasfondo, los antecedentes que han motivado esa ruptura gubernamental. Eso de allí hay que tomarlo con pinzas. ¿Cómo es posible que la presidenta del Consejo de Ministros haya escrito esto de que hay indicios de corrupción en el gobierno? O sea, eso de allí es gravísimo. ¿Cómo es posible que el ministro del Interior, que por cierto no le veíamos la talla para que pueda dirigir este importante sector, esta importante cartera, haya sido expectorado prácticamente con un tibio respaldo del presidente para apoyar a un cuestionado comandante general de la Policía Nacional? O sea, la situación ahorita yo la veo como una situación de descomposición de las instituciones producido por el desgobierno de Pedro Castillo. Él es el único responsable de esta situación. Ahora, si miramos un poco la sucesión de hechos, César, ¿no? Todo este estallido, toda esta crisis que se genera en las últimas horas, ¿no? Y gran parte también de los responsables son los ministros que están al frente, ¿no? El caso particular de Mirta Vázquez, ella ha tenido como presidenta del Consejo de Ministros todo un pasado reciente, ¿no?, donde siempre estuvo defendiendo al gobierno, a pesar que un sector de la prensa reclamaba mayor transparencia al gobierno, ¿no? Ahora, de salida dice hay indicios de corrupción, pero cuando le preguntaron hace poco menos de 2 meses por el tema del listado de la gente que iba a Zarratea o las reuniones que aparentemente tuvo el presidente con Karen López o con otros personajes, se limitó simplemente a decir que no iban a permitir acciones que estén signadas con la corrupción, pero no hubo una definición directa como la que ahora tú más o menos expresas, ¿no? José, Mirta Vázquez se mimetizó con la conducta mentirosa y oscura
del presidente Pedro Castillo. Ella empezó a encarnar la mentira, que muchas veces nos ha mentido. Recuerda que dijo va a salir la lista de quienes visitaron Zarratea y nunca lo mostró bajo el pretexto de que era una cuestión de estrategia jurídica. Recuerda lo que hizo desde su primera participación con las empresas mineras que estaban en una etapa de exploración, que la cerró y después se arrepintió. Más aún en Cajamarca, te digo que se viene dando una serie de eventos liderados por Grufide, donde Mirta Vázquez es uña y carne, en donde quieren parar un proyecto que está en esta exploración que se llama Antanorte. Ella no fue a una reunión que fue la semana pasada precisamente porque no quería asumir esa presión que la población que cree en su investidura estaban tejiendo contra la inversión privada. O sea, Mirta Vázquez mimetiza la mentira y la parte más oscura del gobierno de Pedro Castillo. Ahora, que venga a escribir como que me he dado cuenta, eso es totalmente extemporáneo, totalmente cobarde, si se quiere utilizar un término. Ahora recién, cuando ya le tiraron una patada en las 4 letras, ella se retira del gabinete prácticamente votada. Entonces, esas figuras de que, ahora yo voy a ser noble y leal a mis ideales, no se le cree a nadie. Siempre se le descubrió la mentira y la falsedad y sobre todo el palabreo que no tenía ningún mensaje concreto. Ahora, el otro elemento en toda esta construcción del momento, César, es qué elementos van a rodear al presidente Pedro Castillo, ¿no? Con un rompimiento abierto dentro de las izquierdas en el país. O sea, ¿quiénes van a acompañar? ¿Un ala durísima, un ala considerada los halcones de la izquierda? ¿Eso crees tú que a eso apuesta Castillo? Mira, Castillo ahorita no tiene ninguna capacidad para recomponer ni siquiera uno de izquierda extrema, ni siquiera uno de caviar, ni siquiera una mixtura de ambos. Lo que tiene que hacer ahora, la institución que tiene que jugar un rol determinante ante esta situación llevada por el gobierno de los izquierdistas, es que el Congreso de la República replantee esa posición y apele al elemento constitucional, al instrumento constitucional sobre la vacancia por incapacidad moral. Muchos elementos ya sobran para poder calificar a Pedro Castillo como incapaz moral. Mira la situación en la que está asumiendo el país por sus propias responsabilidades. Acá no le puede echar la culpa al empresariado, no le puede echar la culpa a la ultraderecha, al neoliberalismo, ni siquiera le puede echar la culpa a la constitución política del Estado. Acá es una incapacidad y un manejo oscuro de la cosa pública, porque no la conoce o porque conociéndola sabe que en este sistema él no puede hacer de las suyas y que quiere cambiar todo. Entonces, independientemente de cómo recomponga su gabinete, yo creo que ya no hay capacidad de que la población pueda tener un mínimo de confianza, ni siquiera los actores económicos de este gobierno. Así que yo creo que la pelota, José, queda en cancha del Congreso de la República. César Acuña tiene que reconocer que se equivocó al no otorgar en un primer momento esta moción de vacancia, y otros actores económicos tienen que entender que esas repartidas que están recibiendo para tener un acomodo en un gobierno tan oscuro se tiene que acabar y tienen que ponerse firmes, como en algún momento un Congreso se puso con el nefasto Martín Vizcarra. Pero en el Congreso tampoco goza de una simpatía popular, ¿no? Ese es el otro gran problema, ¿no? Pero tiene la llave, José, tiene la llave constitucional. Si el Congreso evalúa, discute y 87 congresistas lo declaran vacante, ese presidente se va a su casa. Que no sea popular, eso de allí habría que verlo. Pero yo te digo, en Lima ya la población no cree en el señor. Es más, es objeto de burlas cotidianas. Es un presidente en realidad que no merece ni siquiera el más mínimo respeto de la ciudadanía común y corriente. No porque la gente sea malcriada o maleducada, sino que por sus propios actos a pulso, el presidente Castillo está mostrándose como una persona indeseable,
mucho menos para la conducción de los destinos del país. Ahora, César, miramos el momento político, ¿no? La coyuntura, como se suele decir, ¿no? Pero lo que no estamos mirando es lo que se viene hacia adelante, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la conflictividad social, hay varias bombas de tiempo que está dejando la administración de Mirta Vázquez, ¿no? Lo de Ayacucho, ¿Cierto? lo de las Bambas, ¿no? Sin resolver, ¿no? Antamina, ¿no? Entonces, que han ido generando todo ese nivel, ¿no?, de desinformación, ¿no? Entonces, viene un problema muy agudo, ¿no? Muy agudo, porque si el gobierno sigue insistiendo en esa agenda, en definitiva, las inversiones se van a seguir cayendo en el país, ¿no? Tú acabas de mencionar algo que quiero rescatar, porque, por ejemplo, estamos hablando de los proyectos grandes, pero los proyectos grandes eclosionan por una serie de golpes a proyectos pequeños. Y yo vuelvo a recoger el tema de Altanorte. Altanorte es una iniciativa generada por los ambientalistas, liderado por Grufides en Cajamarca, no para dejar que esta empresa, que es junior, que es de exploración, deje de hacer sus trabajos, sino para dar una señal a las grandes inversiones que están allí. Llámese Michiquillay, llámese Galeno, llámese la ampliación de Yanacocha o Antahuatay, o por último Las Bambas, que todavía sigue siendo una esperanza de que pueda salir adelante. O sea, el que vayan a atacar a un proyecto como Antanorte es esos pequeños bombazos que se dan en el camino para que las grandes inversiones se ahuyenten. Porque si en lo pequeño generan semejante alarma y mueven todo este río, ¿qué cosa será pues para las inversiones medianas o grandes? Ese es el gran daño que ha dejado la nefasta gestión de Mirta Vázquez en estos cortos 4 meses, en donde prácticamente ha dinamitado la institucionalidad, de acuerdo a unos ministros, como es el caso del Interior, como es el caso del Ministerio de Energía y Minas, como es el caso del Ministerio del Ambiente, el caso de Educación. Esas instituciones están siendo petardeadas para inmovilizar el sentir de una población racional que busque realmente una salida de esta situación. Por eso vuelvo al inicio de mi elocución, José. Aquí, independientemente de la composición del nuevo gabinete, yo creo que el Congreso de la República tiene que dar la palabra, por más desprestigiada que sea, pero tienen la llave para poder poner fin a un gobierno que realmente está llevándonos al desastre. Estamos entrando al desastre y todavía no nos queremos dar cuenta. ¿Está en condiciones el gobierno actual de plantear una agenda mínima para que el país confíe en ella? No creo. Ya el nivel de confianza y los continuos errores, o sea, no es, uy, se equivocó ahora, no. Él se ha equivocado desde el primer día que llegó. Él se ha equivocado cuando habló sobre la salida del mar a Bolivia. Él se ha equivocado cuando habla de cómo manejar el tema de la reinserción económica, cómo resolver el problema de la sanidad, cómo esa demagogia de los bonos. O sea, él todos los días que pasa, José, y eso no debemos dejar de mirar, todos los días que sucede en su gestión es una crisis, es un problema. Y yo creo que la población ya no confía en que, vamos a reestructurar un gabinete de ancha base, porque al final va a ser como a Guillén. En realidad Guillén no nos simpatiza, José, pero es una persona que ha salido por la pata de los caballos, ha salido de manera horrible, dando un aval implícito a un comandante general de la Policía Nacional totalmente cuestionado. Y seguramente, si es que se ajusta la Fiscalía, si es que se ajusta el Poder Judicial, pueden haber muchas sanciones, muchos juicios que nos va a hacer recordar aquellas épocas en donde después del desastre juzgaban a los implicados en esos desastres. Yo creo que ya es momento de parar esta situación por el bien de las futuras generaciones. Como tú mencionas, ¿qué hacemos en esta situación? ¿Qué hacemos? ¿No habrá una manera suave de salir? Yo no creo. Ya hubieron muchos intentos de que se modere el presidente Castillo y quienes están detrás. Habría que ver también quiénes están detrás realmente. Están haciéndole un fuerte daño al país. Como siempre, César, un fuerte abrazo y te agradezco la
amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias, como siempre. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.